Hola Mixer. Bueno, pues hoy quiero hacer este video por, por este tema del racismo, de cómo se ha vivido en estos días en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd y cómo pues aquí en México se da el racismo porque pues he visto muchas publicaciones eh, de estos sucesos en Estados Unidos, de el racismo en Estados Unidos, de cómo se da este problema en Estados Unidos, pero realmente eh, pues no se menciona nada de México, ¿no? Y creo que es un problema del que no se habla realmente porque... ¿Por qué? Exactamente, ¿no? Entonces, um, sí quería hablar de esto porque es un problema que sí afecta mucho a nuestro país. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Para empezar, creo que hay que especificar la diferencia entre racismo y clasismo porque se llegan a confundir. Claro que son problemas que pueden ir de la mano. Entonces, el racismo es la discriminación que sufre una persona por sus rasgos físicos, por su color de piel, por sus diferencias etnológicas, por su fenotipo, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas físicas. Y el clasismo es la discriminación que sufre alguien por la posición socioeconómica en la que se encuentra, ¿no? Ahora, ¿de dónde surge el racismo? El racismo viene de Europa, llega con los españoles aquí a América, pero eh, este racismo surge en una época imperial, colonial, ¿no? Donde realmente es descrita como un tipo de jerarquía, ¿no? De superioridad e inferioridad, que pues es estructurada por un sistema imperialista, capitalista, patriarcal, etcétera, etcétera, ¿no? Llega acá a América y a México con los españoles y se empieza a dar este proceso de la conquista de la colonia. Entonces en este periodo de la conquista nos podemos dar cuenta de que el racismo no simplemente es un fenómeno, sino también un sistema el cual lo han ocupado los imperios grandes para los grandes imperios para conquistar y exterminar pueblos enteros, ¿no? Y no solo imperios como el de Inglaterra o el de España, ¿no? Sino también lo pudimos ver con el con los judíos, ¿no? Que también fue totalmente bueno, un exterminio, ¿no? Pero bueno, enfoquémonos aquí en México. En México se va desarrollando esto desde pues, la conquista, después con la época colonial, la evangelización, el mestizaje, el llamado mestizaje, que pues me gustaría mucho desarrollar ese tema del mestizaje porque es algo muy interesante y muy algo que es, pues sí es, sí fue algo que marcó el racismo en México, pero no quiero tardarme mucho en esto, quiero que sea un poco movido. Entonces se va desarrollando y pasa, ¿no? El concepto de racismo en México se empieza a dar en el siglo XVIII, se empieza como a consolidar ese concepto porque como fenómeno ya era algo, pues desde que llegó, ¿no? A México ya era un fenómeno, pero como concepto fue en el siglo XVIII y pues, pues se sigue desarrollando hasta la época actual, donde ahorita ya es algo súper normal, ¿no? Con algo que vivimos día a día y de lo que nadie habla. Incluso es un tema del que muchos se enojan o se disgusta de hablar porque justamente ya es algo tan normal que cuando nos lo ponen cara a cara, pues sí es algo complicado de hablar, ¿no? Vamos a cómo impacta en la vida de las personas aquí en México. Para empezar, en México
hay más del 64% de su población es de piel oscura, ¿no? De colores de un tono de piel oscuro. Entonces, es muy importante esto para lo que vamos a hablar. O sea, ¿cómo impacta, no? Principalmente en la educación. Como ya sabemos, la educación en México es un privilegio para los blancos. Entonces lo podemos ver desde la perspectiva de que no tenemos como personas morenas o con rasgos indígenas o estas diferencias físicas, no tenemos una facilidad de concluir ciertos grados escolares, ¿no? Por ejemplo, el 4% de la población de piel morena, solo el 4% tiene grados universitarios concluidos, mientras que el 28% de estos grados alcanzados son de personas blancas, ¿no? El 28 contra el 4%, pues sí es una diferencia bastante grande, ¿no? ¿Y esto en qué influye después, no? Influye al momento de ir a pedir trabajo. Cuando vas a pedir trabajo, pues no tienes estos grados de educación que tendría otra persona y pues va a influir en tus ingresos o en el puesto que te lleguen a dar, aparte de que no simplemente por grados concluidos, ¿no? Escolares concluidos, sino también por tu tono de piel o por cosas así, es por las que te van a juzgar al momento de ir a buscar un trabajo, ¿no? Y así influye, ¿no? Y parece algo como, pues, que no pasa, pero realmente sí pasa y es algo muy normal aquí en el país, ¿no? El color de tu piel o tus rasgos faciales, físicos, es algo que te da básicamente valor como persona, ¿no? O que te da ciertos, este, capacidades, ¿no? Como persona, cuando realmente pues, no influye en nada tus capacidades como persona, ¿no? Pero pues es parte del racismo, ¿no? Mm, Ahora algo que sí es súper, 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 súper importante y que en lo personal creo que es algo con lo que sí se ha impactado bastante a la sociedad mexicana, es este discurso del racismo que nos pinta, o esta ideología más bien del racismo que nos pinta la publicidad mexicana, ¿no? La televisión mexicana, que básicamente lo único que hay es gente blanca, ¿no? Y esto cómo impacta, ¿no? O sea, uno aspira como persona morena, como persona indígena inclusive, a ser blanco, ¿no? Y no solo ser blanco, sino los privilegios que conlleva ser blanco. Ganar más dinero, tener mayor educación, un estar en una clase social más alta, ¿no? Y es algo que nos ha pintado mucho la publicidad y la televisión mexicana, ¿no? Durante mucho tiempo. Y pues realmente sí es algo que se debe cambiar porque la actual publicidad y televisión mexicana no expresa la composición real de la sociedad mexicana. Entonces, pues eso es hablando como de como de un, ah, como de un racismo cromático, ¿no? En general. Pero ahora quiero hablar más específicamente y de una manera muy rápida porque tampoco quiero que este video dure las horas. eh, Quiero hablar del sector más afectado por el racismo en México, que realmente me gustaría mucho
desarrollarme en esto porque sí es algo de lo que quisiera hablar a fondo. Pero bueno, rápido. El sector más afectado por el racismo en México, sin duda, son los indígenas. Los indígenas, al menos aquí en la Ciudad de México, componen un 8% de la población y es el sector más discriminado, pero pues vamos a hablar un poco más a nivel nacional. Um, Creo que esto es algo que me enoja mucho y que sí digo pinche doble moral de la gente, pinches hipócritas. El hecho de enaltecer, ojo, no está mal, al contrario, pero de enaltecer a al indio y a los indígenas de la época prehispánica, ¿no? Por ejemplo, estas civilizaciones, estas ciudades que son Tenochtitlan, Teotihuacán, Palenque, Monte Albán, etcétera, etcétera. Decir que eran civilizaciones muy avanzadas y que tenían conocimiento de las matemáticas y conocían los astros y la medicina tradicional y esto y el otro. Pero al mismo tiempo aquí viene la hipocresía y lo que sí me enoja bastante es que enaltecen a ese indígena, a ese indio, pero al indio y al indígena actual es símbolo de discriminación, ¿no? Se le discrimina y se le hace menos. Entonces, pues sí es algo muy hipócrita, ¿no? Y muy doble moral. También algo que afecta mucho en esto es cómo pinta la televisión mexicana el indígena. Y no solo al indígena, ¿no? También como al mexicano en general. Pero en específico al indígena lo pintan como personas que no tienen conocimientos, personas muy estúpidas, como personas muy, pues como si fueran simios, ¿no? Cuando realmente eso no es lo que es un indígena, ¿no? Eh, mm, Otra de las cosas es que era, pues hasta hace unos años, los indígenas no, pues no tenían visibilidad en el país, sino hasta los noventas, el 94, 96, por ahí, con el movimiento zapatista, con Marcos, con todo esto fue cuando se empezaron a levantar, empezaron a tener un poco más de visibilización, empezaron a luchar por sus derechos porque recordemos que no tenían derechos y siguen sin tener muchos de ellos, no tenían derechos políticos, no tenían derechos sociales, culturales, ambientales y hasta la fecha prevalece eso que a los indígenas les hace falta muchísimos derechos y muchísima visibilización, ¿no? Y algo que sí también voy a hacer énfasis es como en esto que también me molesta muchísimo, que es que ahorita está de moda regresar a nuestras raíces y sí, ser indígena está muy cool y todo eso, pero ¿qué haces como para hacer eso, no? O sea, te compras tu pulserita Wishol en el centro de Coyoacán y te pones tu blusita bordada, tú te compras tu artesanía y ya no acá súper indígena todo, ¿no? Really? O sea, eso no es lo que es ser indígena, ni siquiera les estás dando una visibilización, ni siquiera les estás apoyando a los indígenas, ¿no? El ser indígena conlleva muchísimas cosas más de las cuales no se habla y eso también es parte de una discriminación que sufren estos grupos indígenas, esas comunidades indígenas, ¿no? Y que han sufrido a lo largo de la historia. Por ejemplo, más bien, es muy claro este ejemplo, en la Revolución Mexicana se les pintó como campesinos pobres cuando realmente no eran campesinos.
eran indígenas, y hay una diferencia entre ser campesino y ser indígena, ¿no? Y es una diferencia bastante grande. Pero bueno, también les digo, me gustaría hablar mucho de esto y desenvolverme y así, pero pues no quiero que este video se haga muy largo, solamente quería hablar como cosas muy en general. Y ahora por último, ¿cómo es que el mexicano empieza a practicar el racismo? Pues el racismo no es algo nato de las personas, no es algo que se dé naturalmente en la gente. Tú lo empiezas a escuchar y lo empiezas a oír y empiezas a ver estos comportamientos discriminatorios desde que eres un niño y los empiezas a adoptar, los empiezas a observar y a imitar, ¿no? Y eso pues es lo que conlleva a un racismo más tarde, ¿no? Porque vas creciendo con él, vas escuchando comentarios racistas, vas observando estos comportamientos racistas y los vas copiando, imitando, ¿no? Y pues sí es algo que hay que cambiar, ¿no? Y pues creo que yo voy a cortar este video porque como que ya duró mucho. Entonces, pues es a pequeños, muy pequeños rasgos lo que es el racismo en México. Me gustaría hablar muchísimo más acerca de los grupos indígenas y la discriminación que sufren estos grupos, de la historia del racismo en México y de todo eso, pero pues no los quiero aburrir y solo era eso, ¿no? Para que agarren un poquito más de conciencia y la onda de que no solamente en Estados Unidos o en otras partes del mundo existe el racismo, ¿no? Sino también aquí en México, y ver que realmente México es un país demasiado racista, ¿no? Y pues ya, espero que les haya gustado o pues hagan un poquito de conciencia. Besos en las colitas. Bye.